Buenas tardes, hermanos. Ahí está. Ahí se escucha, ¿verdad? Sí. Muy bien, hermanos. Muy buenas tardes. Pues es un privilegio, una bendición poder compartir con ustedes otra vez. Ya casi que me estoy sintiendo como un visitante, pero todavía no. Pues gracias al Señor estamos avanzando en nuestra exposición del libro de los Hechos. Pero antes de entrar a eso, quiero agradecerles a cada uno de ustedes por sus oraciones, por su apoyo para el evento del Día del Niño en Pan de Vida. Estuvo muy bien, varios niños, bastantes niños, familias completas. Entonces estamos agradecidos con el Señor por eso y porque podemos ver que hay personas que seguramente van a ser alcanzadas por el Evangelio de Cristo. Así que estamos contentos por eso, animados, hermanos. Y les seguimos pidiendo sus oraciones por todo lo que se viene allí en ese lugar. Estamos ya planeando una reunión con jóvenes también y pues algunas cosas más que después seguramente les vamos a compartir. Así que vamos a orar, hermanos, y vamos a entrar al libro de los Hechos porque el calor se siente cada día o cada minuto que pasa parece que va aumentando y no quiero que se me duerman aquí. Entonces vamos a orar, hermanos. Padre, queremos darte gracias por esta tarde, gracias por tu palabra que vamos a compartir, que vamos a escuchar, de la cual vamos a aprender y por medio de la cual nos vas a enseñar y a transformar nuestras vidas, Señor. Te pedimos que tu Espíritu Santo esté obrando en cada uno de nosotros, que tú nos hables, Señor, y que golpees nuestros corazones para convencernos de pecado o afirmar nuestra fe, Padre. Queremos agradecerte y dejar en tus manos el resto de este tiempo. En el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor. Amén. Bien, hermanos, entonces, hoy tenemos un pasaje bastante extenso. Vamos a ver el libro de los Hechos, capítulo 6, versículos 8 al 10, hasta el capítulo 7, en el versículo 60. Así que es una porción muy extensa. Espero lograr terminar antes de la hora de la comida. No les prometo nada, pero si no vamos a tener 5 minutos para salir y comer una galleta y volver otra vez a la segunda parte. Bueno, entonces, como ya hemos visto en el libro de los Hechos, en los capítulos anteriores, el Señor Jesucristo está haciendo una gran obra por medio de los apóstoles, por medio del Espíritu Santo. El Evangelio está siendo predicado a las multitudes. ¿Y qué creen que está pasando? Las multitudes están creyendo en Jesús. Se están convirtiendo a Jesús. La cultura y las costumbres que ellos traían como judíos están siendo confrontadas y están siendo cambiadas, están siendo transformadas. Sus vidas ya no son las mismas como eran antes. Estamos viendo también que empieza a haber algunas dificultades para los discípulos. Los discípulos están sanando, están haciendo milagros en medio de la gente, y la gente, principalmente las autoridades judías, siguen todavía oponiéndose a la obra que Dios está haciendo por medio de los apóstoles. Estamos viendo cierto tipo de oposición al Evangelio, porque al fin y al cabo hay una nueva creencia en medio del pueblo, y no solamente en medio del pueblo judío, sino en medio del gran y poderoso imperio romano. Pero la confrontación todavía no ha sido tan radical. Pero cuando llegamos a la historia de Esteban, ahora sí, vamos a ver que la confrontación va a ser directa y a cortar cabezas de todo aquel que quiera seguir a Jesús como su Salvador o como su Maestro. Aunque Jesús no está más presente físicamente, pero su obra sigue sigue llevándose a cabo por medio del Espíritu Santo. Y entonces es como entramos al sermón. Tengo que confesarles algo, hermanos. El hermano Eduardo me mandó un mensaje de WhatsApp el otro día y me dijo: oye, hermano, te toca predicar acerca de Hechos 6, del 8 al 7, 60.
Entonces, pues, te toca hablar del arresto, defensa y muerte de Esteban. Y yo dije, gracias, hermano, porque ya me hizo el sermón, el bosquejo prácticamente me hizo el trabajo. Así que hoy me desperté a las 8:50 de la mañana para poder terminar el bosquejo que el hermano ya me había dado. No, no es cierto. Pero, pues, él me dio el título. Si quieren buscar en sus Biblias, seguramente van a encontrar lo mismo que yo encontré y que el hermano encontró. Así que hoy vamos a hablar acerca de el arresto, la defensa y la muerte de Esteban. Y vamos a pasar de una vez al primer punto. Como introducción nada más, ¿quién era Esteban? Bueno, pues Esteban era un hombre de Dios. Unos versículos antes, al versículo 8 del capítulo 6, vamos a encontrar que los apóstoles están predicando, la gente está creyendo y por lo tanto la comunidad cristiana está aumentando, ¿verdad? Y cuando la comunidad cristiana aumenta, ¿qué aumenta? Aumentan los problemas, aumentan las dificultades. Si yo hubiera sido uno de los apóstoles en ese momento y veía la iglesia crecer, seguramente hubiera estado muy contento, muy feliz. Pero cuando me diera cuenta que junto con la gente los problemas aumentaban, seguramente hubiera dicho, chavos, vayan por donde vinieron, por favor, déjenos con nuestro puñito, con los que comenzamos, no quiero más problemas, no quiero más dificultades. Pero el Señor usa estas dificultades para una cosa, para que los apóstoles puedan entender que su iglesia necesita orden. De esa manera ellos tomaron las dificultades. Hicieron algo bueno de las dificultades. El Señor sacó algo bueno de eso. Los apóstoles se dieron cuenta, los judíos griegos convertidos al cristianismo, empezaron a reclamar, oye Pedro, las viudas de ustedes, de los judíos, vamos a llamarles nativos, están siendo muy bien atendidas, pero las nuestras no, se están descuidando. Y entonces los apóstoles, con la sabiduría que el Señor les había dado, dijeron, bueno, vamos a resolver este problema. Vamos a organizar nuestra iglesia, vamos a organizar nuestra comunidad. Y dijeron, escojan, ¿cuántos hombres eran? Como 7, ¿no? 7 hombres llenos del Espíritu Santo, hombres sabios que puedan trabajar en esto. No es posible que nosotros tengamos que atender o servirles predicando y enseñando la palabra de Dios y también sirviendo a las mesas. No es que no querían, es que no podían. El tiempo, la vida no les alcanzaba para hacerlo todo. Entonces la congregación se reunió, escogieron a 7 hombres. Y si ustedes ven el versículo, déjenme encontrarlo porque ya se me perdió el versículo 5, dice, después de este suceso, lo propuesto, dice, por los apóstoles, tuvo la aprobación de toda la congregación. Y escogieron a Esteban, un hombre lleno de fe y del Espíritu Santo. Después va a nombrar a otros hombres, pero cuando habla de Esteban dice, seguramente los otros hombres también eran con las mismas características de Esteban, porque esos eran los requisitos que habían puesto los apóstoles. Pero Esteban era un hombre lleno de fe y lleno del Espíritu Santo. Un hombre capacitado por Dios para la tarea que le iba a ser encomendada. Y Lucas da estos datos seguramente para prepararnos para lo que viene. ¿Por qué Esteban? Entonces tenemos datos de Esteban. No solamente era un hombre lleno de fe y del Espíritu Santo, también era un judío griego. Es decir, no había nacido como tal en la tierra de Judea, sino había nacido en otro lugar, pero con raíces judías. Era uno de los servidores elegidos para servir a las mesas, como ahora los conocemos como diáconos, como un servidor. Se encargaba junto con los otros hermanos de la parte administrativa de la iglesia. Estaba listo para ver y identificar las necesidades e inmediatamente poder suplirlas, que se acabó el papel de baño ahí en el local de la iglesia, que es lo que hacía Esteban junto con los otros. Vamos a atender esa necesidad,
que las viudas estaban necesitando provisión, vamos a atender esa necesidad. Entonces ellos cumplían una parte administrativa. Como ya dijimos, era un hombre lleno de gracia, y si nosotros ya vamos ahora sí al texto, vamos a leer poco a poco, porque si leemos todo primero nos vamos a llevar como 5 horas, pero el versículo 8 comienza así. Punto número 1 del versículo 8 al versículo 10. Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Pero algunos de la sinagoga llamada de los libertos, incluyendo tanto cireneos como alejandrinos y algunos de Cilicia y de Asia, se levantaron y discutían con Esteban, pero no podían resistir a la sabiduría y al espíritu con que hablaba. Entonces, nuevamente el versículo 8, Lucas nos vuelve a repetir las características de Esteban. Era un hombre lleno de gracia, y no solamente lleno de gracia, sino de poder. El Señor lo había capacitado de tal manera, dice que hacía grandes prodigios y señales. Estas palabras son interesantes. Era un hombre que hacía grandes prodigios y señales. Podemos entender que de la mano de Esteban, cosas milagrosas estaban sucediendo entre el pueblo. No era un hombre cualquiera. Cuando Esteban se paraba seguramente y hacía algo, el Señor usaba a Esteban para hacer milagros. No sé qué tipo de milagros y de cosas grandiosas hacía Esteban. Posiblemente algo parecido a lo que hacían los otros apóstoles. Quizás sanaba enfermos, hacía cosas impresionantes Esteban, y no Esteban precisamente, sino el Señor a través de Esteban. Entonces, este era Esteban, un hombre de Dios verdaderamente. ¿Y qué es lo que empieza a suceder con Esteban? Cuando los otros hombres que no se habían convertido al cristianismo vieron lo que estaba sucediendo con Esteban, cómo él estaba siendo usado por Dios para afirmar la nueva comunidad, para afirmar la predicación de los otros apóstoles y también la predicación de Esteban, porque Esteban no solamente servía a las mesas, como vamos a ver, también Esteban predicaba y compartía el evangelio con otros. Cuando ellos empiezan a ver, se empiezan a preocupar. Y hay unos, dice el versículo 9, de la sinagoga llamada de los libertos, o de los esclavos libertados. Parece que no habían sido muy libertados todavía. Seguían siendo esclavos de sus pecados. Su mente seguía esclavizada a su religión del judaísmo. ¿Cómo reaccionaron estos hombres cuando vieron a Esteban? Incluyendo tanto cireneos como alejandrinos y algunos de Cilicia y de Asia, se levantaron y discutían con Esteban. Aquí hay un dato importante. ¿Quiénes eran estos hombres? Dice que venían de cireneos de Cirene, de Alejandría, de Cilicia y de Asia. Eran también, al igual que Esteban, judíos, griegos. ¿Con quiénes era la confrontación anteriormente? Con los fariseos, con los saduceos, con los ancianos del pueblo, con las principales autoridades del pueblo judío. Pero aquí la situación cambia. Ahora estos hombres que siempre habían hecho problema ante la predicación del evangelio, parece que no dicen nada. ¿Recuerdan por qué? Porque tenían miedo que el resto del pueblo se levantara contra ellos si ellos hablaban mal del evangelio y se fueran encima de ellos. En esta ocasión los que empiezan a hablar y a discutir con Esteban son los mismos judíos griegos, los mismos compas de Esteban, pues. Se empiezan a poner en contra de él al ver y al escuchar la predicación de Esteban. Eso es un dato bastante interesante. ¿Y qué pasaba con ellos? Discutían y debatían con Esteban, pero el versículo 10 dice, pero no podían resistir a la sabiduría y al espíritu con que hablaba. Esteban hablaba verdaderamente de parte de Dios. No eran sus planes, no eran sus ocurrencias,
no era que Esteban quería imponer una nueva religión sobre el pueblo, sino que era un hombre que estaba siendo usado completamente por Dios. Y por más oposición que se encontraba, no había manera de ganarle, no había manera de que tuvieran triunfo sobre la predicación de Esteban. Eso nos enseña algo a nosotros. Recuerdan, Esteban fue comisionado, escogido para servir a las mesas. Pero Esteban no se limita a eso, sino que él va más allá. Sigue predicando también el evangelio, aunque no era su principal responsabilidad. Recuerdan, los apóstoles eran los principales encargados de la predicación del evangelio. Pero Esteban no se limita. Y muchas veces nosotros, hermanos, nos limitamos, ¿verdad? Bueno, hermana, a usted le toca, ¿qué será? Servir el café en la reunión de niños, supongamos. ¿Y qué pasa? Hay un montón de niños y la hermana que está comisionada para servir el café ve a varios niños, pero no les va a predicar y a compartir el evangelio. ¿Por qué? Porque fue comisionada solamente para servir el café, pero no va más allá. Todos somos llamados a ¿qué? A predicar el evangelio, a compartir el evangelio con los demás. Somos llamados todos, absolutamente todos los que hemos creído en el Señor. Así que si en algún momento tienes un ministerio en la iglesia, que ese ministerio no te limite a hacer más, a hacer a lo que principalmente fuiste llamado, así como no fue una limitante para Esteban. Bueno, ya conocimos un poco de Esteban. Vamos al segundo punto donde la cosa se empieza a poner intensa. Punto número 2, acusaciones acusaciones falsas y arresto de Esteban. Capítulo 6, versículos 11 al 15. Dice así: entonces estos judíos griegos que no podían en contra de Esteban, dice el versículo 11, entonces en secreto persuadieron a algunos hombres para que dijeran: le hemos oído hablar palabras blasfemas contra Moisés y contra Dios. Y alborotaron al pueblo, a los ancianos y a los escribas, y cayendo sobre él, lo arrestaron y lo trajeron al concilio. Presentaron testigos falsos que dijeron: este hombre continuamente habla en contra de este lugar santo y de la ley, porque le hemos oído decir que este nazareno, Jesús, destruirá este lugar y cambiará las tradiciones que Moisés nos dejó. Y al fijar la mirada en él, todos los que estaban sentados en el concilio vieron su rostro como el rostro de un ángel. Al ver que no pueden oponerse a Esteban, al ver que por más que hablen, no le iban a poder ganar, porque Esteban, como dijimos, estaba lleno del Espíritu Santo, hacen un plan, traman un plan. Tenemos que callar a este hombre a como dé lugar. ¿Y qué es lo que hacen? Empiezan, dice, a armar un pequeño complot en contra de Esteban. Y lo primero que hacen es que en secreto persuaden, convencen a algunos hombres para que dijeran: le hemos oído hablar palabras blasfemas contra Moisés y contra Dios. Por lo menos hasta el momento, no, el texto bíblico no registra las palabras que Esteban dijo, pero estamos seguros que Esteban no hablaba en contra de Moisés, mucho menos hablaba en contra de Dios. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque estaba lleno del Espíritu Santo. El Espíritu Santo no va a hablar en contra, Dios mismo no va a hablar en contra de él mismo. Es lo que dice algunos de los evangelistas, ¿no? Una casa dividida contra sí misma no se puede sostener, ¿verdad? Por lo tanto, era una total mentira, era una total falsedad. Y dice, y aquí entran ahora sí los actores principales, los que siempre se han opuesto a la predicación del evangelio, los que se opusieron
al ministerio de Jesucristo de principio a fin. Y alborotaron al pueblo primero, luego a los ancianos, a los escribas, y cayeron sobre él. Lo arrestan y ahora sí lo traen al concilio, lo traen delante del Sanedrín, delante de aquellos que van a realizar un juicio en contra de Esteban. Ahora Esteban es el acusado, los ancianos principales están allí para escuchar las acusaciones en contra de Esteban, y Esteban, como en todo juicio, necesita defenderse de las acusaciones, y como punto final, el Sanedrín tiene que dictar un veredicto, culpable o inocente. Y entonces comienzan. Dice, presentaron testigos falsos. ¿Se te hace conocida esta historia? Muy conocida, ¿verdad? Aquel que fue acusado falsamente, hace unos capítulos anteriores, terminando el Evangelio de Juan, el Evangelio de Lucas, el de Marcos y el de Mateo, fue crucificado, ¿verdad? Es la misma historia. La misma historia se está repitiendo para Esteban. La misma historia se repite para los discípulos de Jesús. Van a ser siempre perseguidos, siempre tratados, o van a tratar siempre de silenciarlos. Eso es lo que dice Timoteo, ¿verdad? En la segunda carta, Pablo escribiendo a Timoteo, en la segunda carta, en el capítulo 3, versículo 12. Y en verdad, dice Pablo, todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús serán perseguidos. Eso es lo que viene sobre el cristiano. Eso es lo que viene sobre el discípulo de Cristo. Persecución, persecución y más persecución. Es posible que venga la muerte sobre el discípulo de Cristo. Pero ¿cuándo viene eso? Cuando el discípulo vive como verdadero discípulo. Quiere vivir piadosamente, conformándose ante los estándares o conformándose a los estándares y a la ley de Dios. Eso va a venir sobre él. Vieron hace unos días se volvió muy popular, siempre ha sido popular este cuate, ¿no? El predicador argentino, ¿cómo se llama? Hermano Dani, seguramente lo he escuchado. Dante, ¿no? ¿Vieron los videos de Dante? La entrevista que le hicieron. Le preguntaron, yo lo conocía porque es un pastor, un predicador, es un muy buen comunicador realmente. Y le dijeron, oye, tú como pastor, y él lo primero que dijo es, yo no soy pastor, yo respeto mucho a los pastores, pero yo no soy pastor. Después le dijeron, ¿qué opinas acerca del matrimonio homosexual? Y él dijo, no, pues cada quien puede hacer lo que quiera. ¿Y qué opinas del aborto? No, pues no sé, yo no sé nada de esas cosas. ¿Qué es lo que quería? Popularidad, no quiero comprometerme ante nadie. Está negando lo que él ha predicado. Bueno, ni sé si lo ha predicado, no lo he escuchado mucho, realmente. Me gustan sus chistes, son bien chidos, eso sí. Pero su predicación en sí, no la he escuchado completamente. Pero ¿qué es lo que está tratando de hacer? Ganarse el favor, o por lo menos no ponerse en contra de lo que el mundo está enseñando. No quiere comprometer su popularidad, no quiere comprometer su fama, ¿verdad? Pero aquel que es discípulo de Cristo, un cristiano verdadero, va a vivir y va a opinar conforme a los principios de su maestro. ¿Qué es lo que opina nuestro maestro del matrimonio homosexual, del aborto y de todos esos temas controversiales? Él tiene una opinión y es clara. Y los discípulos de Cristo necesitamos opinar conforme a eso, pero no solamente opinar, sino vivir defendiendo esos principios bíblicos, ¿verdad? ¿En qué nos va a resultar? Persecución, muy poca popularidad, posiblemente la libertad, posiblemente la muerte. A muchos hoy en nuestros alrededores les está costando por lo menos la libertad a algunos.
Necesitamos vivir conforme a la ley del Señor. Necesitamos conformar nuestra vida y vivir piadosamente ante los mandamientos de Dios. Entonces lo acusan falsamente. ¿Cuáles son las acusaciones? Dice que Esteban estaba hablando en contra de este lugar santo. El Sanedrín se reunía generalmente en un salón del templo. Entonces lo que ellos estaban diciendo es: Esteban está hablando en contra del templo. ¿Y sabes quiénes saltaron allí? Seguramente saltaron estos cuates que se llamaban los saduceos. ¿Por qué? Porque ellos centraban todo su poder, su influencia religiosa y política precisamente en el templo. Y no solamente lo acusan de eso, sino que luego dice, y también está hablando en el versículo 13, perdón, este hombre continuamente habla en contra de este lugar santo, en contra del templo y de la ley. ¿Y sabes quiénes saltaron allí? Los fariseos. Había estrategia en sus acusaciones. No era solamente como que digan esto y pues a ver qué sale. No, sino que era algo planificado. Tenía una estructura su acusación falsa. Habla en contra del templo y los saduceos se ponen bravos y furiosos. Y también habla en contra de la ley. Y los saduceos y luego los fariseos, cuando habla en contra de la ley, se levantan también enojadísimos, porque la ley para los fariseos lo era todo. Supuestamente ellos guardaban cada punto de la ley para mantenerse puros, limpios y ser aceptados delante de Dios. Y entonces estos hombres saltan, se enojan. Dice el versículo 14, porque le hemos oído decir que este nazareno Jesús destruirá este lugar y cambiará las tradiciones que Moisés nos dejó. Este Esteban está predicando que Jesús va a destruir este templo. ¿Estaba diciendo eso Esteban? No. ¿Lo dijo Jesús? No. Él lo que dijo es: yo puedo destruir este templo y en 3 días puedo levantarlo. No hablando precisamente del templo, sino hablando de sí mismo. Y dice luego, y va a cambiar las tradiciones que Moisés nos dejó. Los fariseos todos estaban enojadísimos con Esteban a este momento. Y el versículo 15 es interesante. Dice, y al fijar la mirada en él, todos los que estaban sentados en el concilio vieron su rostro como el rostro de un ángel. ¿Saben cómo es el rostro de un ángel? Yo tampoco. Pero seguramente estaba resplandeciente. ¿A quién crees tú que recordaron estos ancianos sentados enfrente de Esteban cuando vieron su rostro resplandecer? Seguramente estaban recordando a Moisés cuando venía bajando del monte Sinaí con las tablas de la ley. Dice que Moisés cuando bajaba tenía que cubrir su rostro para que los demás no vieran ese resplandor que traía. Había señales. ¿Qué es lo que estaba pasando? ¿Qué es lo que Dios estaba haciendo? Estaba buscando el arrepentimiento de estos hombres. Les estaba gritando, viene de parte de mí. Viene de parte de mí. Pero ellos, ¿cómo responden? Punto número 3. Vamos a darle ahí. Comienza la defensa de Esteban. ¿Y qué es lo que va a decir Esteban? La historia los acusa. Esteban va a hacer una acusación directa, no solamente a los que estaban en ese momento, sino durante toda la historia de nuestro pueblo. Ustedes han sido tercos, rebeldes, pecadores. Eso es lo que Esteban les va a decir. Y ahora sí prepárense porque no sé a qué hora nos vamos a ir. Son un montón de versículos, pero vamos a tratar de leerlos rápido. Capítulo 7, versículo 1 hasta el 53. Entonces el sumo sacerdote Anás, ¿recuerdan a Anás? Uno de los principales actores de la crucifixión de Jesús, seguía todavía allí. El sumo sacerdote dijo, ¿es esto así? Le preguntó a Esteban. Ya todos estaban enojados. Ya casi que el veredicto estaba sellado, Esteban culpable. Pero, por supuesto, en un juicio
Al acusado hay que darle oportunidad de defenderse. Entonces, él le da la oportunidad. A ver, Esteban, ¿es esto así? ¿Es verdad lo que estos hombres están diciendo? Y Esteban, ahora sí, con toda la calma del mundo, les va a dar unos buenos golpes al corazón, a la mente, a la memoria. Esteban respondió: escúchenme, hermanos y padres. El Dios de gloria apareció a nuestro padre Abraham cuando estaba en Mesopotamia, antes que habitara en Harán, y le dijo: sal de tu tierra y de tu familia y ve a la tierra que yo te mostraré. Entonces Abraham salió de la tierra de los caldeos y se estableció en Harán. Y de allí, después de la muerte de su padre, Dios lo trasladó a esta tierra en la cual ahora ustedes habitan. No le dio en ella heredad, ni siquiera la medida de la planta del pie. Y sin embargo, aunque no tenía hijo, prometió que se la daría en posesión a él y a su descendencia después de él. Y Dios dijo así: que sus descendientes serían extranjeros en una tierra extraña y que serían esclavizados y maltratados por 400 años. Pero yo mismo juzgaré a cualquier nación de la cual sean esclavos, dijo Dios. Y después de eso saldrán y me servirán en este lugar. Dios le dio el pacto de la circuncisión, y así Abraham vino a ser el padre de Isaac y lo circuncidó al 8º día. E Isaac vino a ser el padre de Jacob, y Jacob de los 12 patriarcas. Los patriarcas tuvieron envidia de José y lo vendieron para Egipto, pero Dios estaba con él y lo rescató de todas sus aflicciones. Le dio gracia y sabiduría delante de Faraón, rey de Egipto, y éste lo puso por gobernador sobre Egipto y sobre toda su casa. Entonces vino hambre sobre todo Egipto y Canaán, y con ella gran aflicción. Y nuestros padres no hallaban alimentos, pero cuando Jacob supo que había grano en Egipto, envió a nuestros padres allá la primera vez. En la segunda visita, José se dio a conocer a sus hermanos, y conoció Faraón a la familia de José. José, enviando mensaje, mandó llamar a Jacob, su padre, y a toda su familia, en total 75 personas. Y Jacob descendió a Egipto y allí murió, él y también nuestros padres. De allí fueron trasladados a Siquem y puestos en el sepulcro que por una suma de dinero había comprado Abraham a los hijos de Amor en Siquem. Pero a medida que se acercaba el tiempo de la promesa que Dios había confirmado a Abraham, el pueblo crecía y se multiplicaba en Egipto, hasta que surgió otro rey en Egipto que no sabía nada de José. Este rey, obrando con astucia contra nuestro pueblo, maltrató a nuestros padres a fin de que expusieran a la muerte a sus niños para que no vivieran. Fue por ese tiempo que Moisés nació. Era hermoso a la vista de Dios y fue criado por 3 meses en la casa de su padre. Después de ser abandonado para morir, la hija de Faraón se lo llevó y lo crió como su propio hijo. Moisés fue instruido en toda la sabiduría de los egipcios y era un hombre poderoso en palabras y en hechos. Pero cuando iba a cumplir la edad de 40 años, sintió en su corazón el deseo de visitar a sus hermanos, los israelitas. Al ver que uno de ellos era tratado injustamente, lo defendió y vengó al oprimido, matando al egipcio. Pensaba que sus hermanos entendían que Dios les estaba dando libertad por medio de él, pero ellos no entendieron. Al día siguiente se les presentó cuando 2 de ellos reñían y trató de poner paz entre ellos, diciendo: varones, ustedes son hermanos, ¿por qué se hieren el uno al otro? Pero el que estaba hiriendo a su prójimo lo empujó diciendo: ¿quién te ha puesto por gobernante y juez sobre nosotros? ¿Acaso quieres matarme como mataste ayer al egipcio? Al oír estas palabras, Moisés huyó y se convirtió en extranjero en la tierra de Madián, donde fue padre de 2 hijos. Pasando 40 años se le apareció un ángel en el desierto del monte Sinaí, en la llama de una zarza que ardía. Al ver esto, Moisés se maravillaba de la visión, y al acercarse para ver mejor, vino a él la voz del Señor: yo soy el Dios de tus padres, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Moisés, temblando, no se atrevía a mirar. Pero el Señor le dijo: quítate las sandalias de los pies, porque el lugar donde estás es tierra santa.
Ciertamente he visto la opresión de mi pueblo en Egipto, y he oído sus gemidos y he descendido para librarlos. Ven ahora y te enviará a Egipto. Este Moisés, a quien ellos rechazaron diciendo, ¿quién te ha puesto por gobernante y juez? Es el mismo que Dios envió para ser gobernante y libertador con la ayuda del ángel que se le apareció en la zarza. Este hombre lo sacó, haciendo prodigios y señales en la tierra de Egipto, en el Mar Rojo y en el desierto por 40 años. Este es el mismo Moisés que dio a los israelitas, que dijo a los israelitas, Dios les levantará un profeta como yo de entre sus hermanos. Este es el que estaba en la congregación en el desierto, junto con el ángel que le hablaba en el monte Sinaí, y con nuestros padres, y el que recibió palabras de vida para transmitirlas a ustedes, al cual nuestros padres no quisieron obedecer, sino que lo repudiaron y en sus corazones desearon regresar a Egipto, diciendo a Aarón, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos lo que le haya pasado. En aquellos días hicieron un becerro y ofrecieron sacrificio al ídolo, y se regocijaban en las obras de sus manos. Pero Dios se apartó de ellos, y los entregó para que sirvieran al ejército del cielo, como está escrito en el libro de los profetas. ¿Acaso fue a mí a quien ofrecieron víctimas y sacrificios en el desierto por 40 años, casa de Israel? También llevaron el tabernáculo de Moloc y la estrella del dios Renfán, las imágenes que hicieron para adorarlas. Yo también los deportaré más allá de Babilonia. Nuestros padres tuvieron el tabernáculo del testimonio en el desierto, tal como le había ordenado que lo hiciera el que habló a Moisés, conforme al modelo que había visto. A su vez, habiéndolo recibido, nuestros padres lo introdujeron con Josué al tomar posesión de las naciones, que Dios arrojó de delante de nuestros padres, hasta los días de David. Y David halló gracia delante de Dios, y pidió el favor de hallar una morada para el Dios de Jacob. Pero fue Salomón quien le edificó una casa. Sin embargo, el Altísimo no habita en casas hechas por manos de hombres, como dice el profeta. El cielo es mi trono y la tierra el estrado de mis pies. ¿Qué casa me edificarán? Dice el Señor. ¿O cuál es el lugar de mi reposo? ¿No fue mi mano la que hizo todas estas cosas? Ustedes, que son tercos e incircuncisos de corazón y de oídos, resisten siempre al Espíritu Santo. Como hicieron sus padres, así hacen también ustedes. ¿A cuál de los profetas no persiguieron sus padres? Ellos mataron a los que antes habían anunciado la venida del justo, el cual ahora ustedes se hicieron traidores y asesinos. Ustedes que recibieron la ley por disposición de ángeles y sin embargo no la guardaron. Al oír esto se sintieron profundamente ofendidos y crujían los dientes contra él. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, fijó los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús de pie a la diestra de Dios. Bueno, hasta me pasé de la lectura, ya quería terminar rápido. Pero, como ustedes están viendo y escuchando, Esteban les da un repaso por toda la historia del pueblo de Israel hasta llegar al día en el que están viviendo. Les recuerda todo lo que Dios hizo en favor y en beneficio de ellos. Si ustedes ponen atención en la lectura, allí pueden ver que todo el tiempo Dios obra a favor de su pueblo. Solamente repitiendo algunas cosas que yo pude encontrar en la lectura, desde el versículo 7, en el versículo 2, comienza y dice, el Dios de gloria apareció a nuestro padre Abraham y le dijo. Luego el versículo 4 dice, Dios lo trasladó, Dios prometió y Dios dijo así, dijo Dios le dio el pacto de la circuncisión, pero Dios estaba con él, lo rescató, le dio gracia. Dios había confirmado a Abraham. Saltamos hasta el versículo 25, Dios les estaba dando libertad. Versículo 31, vino a él la voz del Señor. Versículo 33, pero el Señor le dijo. Versículo 34, ciertamente he visto la opresión de mi pueblo, he oído sus gemidos, he descendido para librarlos.
te enviaré a Egipto. Versículo 35, Dios envió. Versículo 37, Dios les levantará un profeta. Versículo 42, Dios se apartó de ellos, Dios los entregó. Versículo 43, yo también los deportaré. Versículo 45, Dios arrojó de delante de nuestros padres. Y una y otra vez podemos ver la intervención de Dios en la historia del pueblo de Israel. ¿Para qué? Para su bien, para su beneficio, para su bendición. Y Esteban pasa uno por uno sobre los personajes importantes del pueblo, comenzando desde Abraham, del cual habla del versículo 1 al versículo 7, luego habla acerca de Isaac en el versículo 8, y en el mismo versículo 8 menciona a Jacob, en el mismo versículo 8 menciona a los patriarcas, los 12 hijos de Jacob, y de allí de los patriarcas toma en el versículo 9 al 18 a José y les cuenta, les recuerda la historia de José. Luego, después de hablar de José, en el versículo 19 al 44 habla acerca de Moisés, es donde toma más tiempo para hablar de él. Luego en el versículo 45 habla de Josué, versículo 46 habla de David, versículo 47 habla de Salomón, versículo 52 habla de los profetas, hasta llegar al punto cumbre, al punto donde toda la historia culmina en el versículo 53 y dice, el justo, hablando de Cristo. ¿Qué es lo que está diciendo Esteban? Todos estos hombres de los cuales les he hablado, que fueron importantes en la historia de nuestro pueblo, apuntan a un solo hombre, apuntan a Jesucristo. Él es la culminación de la historia, Él es la joya de la corona. Todos estos fueron importantes, pero no son valiosos como el justo, como Jesús. Pero no solamente les va a decir esto, también les va a mostrar cuántas veces ellos respondieron a la obra de Dios en favor de ellos. ¿Y saben cómo respondieron? De manera negativa, matando, asesinando, despreciando. Ese era el pueblo de Israel. Solamente les voy a mencionar algunas partes o algunas veces en donde Esteban, como se dice por allí, le está dando una cachetada con, ¿cómo dicen? Con guante blanco, ¿no? Y los está acusando directamente. Y dice, por ejemplo, en el versículo 11 del capítulo 6, le hemos oído hablar palabra, perdón, estoy perdido, déjenme encontrar. Por ejemplo, acerca de Moisés, cuando Esteban dice, Dios estaba levantando a un libertador por medio de Moisés. En Moisés ustedes iban a encontrar libertad. ¿Y qué es lo que hicieron? Lo despreciaron. Este hombre le dijo, ¿vas a ser juez sobre nosotros? ¿Y qué pasó con Moisés? Tuvo que huir, tuvo que salir por miedo a ser asesinado en Egipto. Hablando de los profetas, dice, sus padres, los padres de ustedes o nuestros padres, mataron a los profetas y también al justo. Y llegando al versículo 51, 52, ¿a cuál de los profetas no persiguieron sus padres? ¿Cuál era la respuesta? A todos los persiguieron, a todos los mataron, a todos los asesinaron. Su mismo pueblo fue sobre los profetas. Y luego dice, ellos mataron a los que antes habían venido o habían anunciado la venida del justo, de Jesús, del cual ahora ustedes se hicieron traidores y asesinos.
Ustedes que recibieron la ley por disposición de ángeles y sin embargo no la guardaron. Y si vamos más anteriormente en el versículo 51, ustedes que son tercos e incircuncisos de corazón y de oídos, resisten siempre al Espíritu Santo. Versículo 43, también llevaron el tabernáculo de Moloc y la estrella del dios Renfán, las imágenes que hicieron para adorarlas. Ofrecieron víctimas y sacrificios en el desierto a otros dioses. Ofrecieron sacrificios a los ídolos. Le dijeron a Aarón, haznos dioses. Nuestros padres no quisieron obedecer, dijo Esteban, sino que lo repudiaron en sus corazones, desearon regresar a Egipto. Ante cada obra de Dios a favor del pueblo, el pueblo rechazaba. El pueblo decía, queremos todo menos a Dios. Queremos a los ídolos menos al Dios verdadero. Incluso preferimos vivir en Egipto antes de llegar a la tierra que Dios ha prometido a nuestros padres. Un pueblo orgulloso, un pueblo cegado por el pecado. Y hasta ahí llega Esteban. Ha sido tan dura la acusación sobre Esteban que la respuesta de aquellos que lo están escuchando es esta. Entonces, dice el versículo 57, y vamos a pasar al punto 4, al martirio de Esteban. Esteban va a morir. No hay vuelta atrás. Nadie lo va a rescatar de la mano de aquellos que lo acusan, de la mano de aquellos que lo están condenando. Versículo 54. Al oír esto se sintieron profundamente ofendidos. Dice un comentarista que esta frase puede traducirse como se sintieron con sus corazones aserrados, con un inmenso dolor por escuchar, no mentiras, sino la verdad que Esteban les estaba diciendo y les estaba recordando. Y crujían los dientes contra él. Ya me imagino a estos cuates, ¿no? Enojadísimos, vamos a decir enrabiados, pues, con sus dientes crujiendo de tanta ira, de tanto enojo en contra de Esteban. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, fijó los ojos en el cielo y vio la gloria de Dios y a Jesús de pie a la diestra de Dios. Entonces Esteban, sabiendo lo que le espera, ¿qué es lo que hace? Levanta sus ojos al cielo y ve los cielos abiertos y ve a Jesús a la derecha de Dios. ¿Y saben qué hace Esteban? En lugar de, pues ya estuvo, no me van a matar, ya mejor me callo. ¿Qué es lo que Esteban hace? Y dijo, veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre de pie a la diestra de Dios. Ni la muerte calla a Esteban, ni el miedo hace cerrar la boca de Esteban. Esteban sigue cumpliendo su llamado, predicar a Jesús resucitado, predicar a Jesús al lado del trono de su Padre. Y ahora sí, entonces ellos gritaron a gran voz y tapándose los oídos se lanzaron a una contra él. Empezaron a gritar como locos, se taparon los oídos para no escuchar más blasfemias, según ellos, más injurias, más insultos en contra de Dios. ¿Y qué pasó? Pues, dice el versículo 58, echándolo fuera de la ciudad, comenzaron a apedrearlo. Empezaron a tirar piedras encima de Esteban. Eso es lo que la ley decía acerca de aquellos que se atrevieran a blasfemar el nombre de Dios. Y ustedes buscan Levítico, capítulo 24, a partir del versículo 10, van a encontrar eso. El hijo de una mujer, dice israelita, cuyo padre era egipcio, salió entre los israelitas y el hijo de la israelita y un hombre de Israel lucharon en el campamento. Y el hijo de la israelita blasfemó el nombre, es decir, blasfemó el nombre de Dios y maldijo. Entonces lo llevaron a Moisés. El nombre de su madre era Selomit, hija de Dibri, de la tribu de Dan. Lo pusieron en la cárcel hasta que se les aclarara la palabra del Señor. Entonces el Señor le dijo a Moisés:
saca fuera del campamento al que maldijo, y que todos los que lo oyeron pongan las manos sobre su cabeza, y que toda la congregación lo apedree. Hablarás a los israelitas y les dirás: si alguien maldice a su Dios, llevará su pecado. Además, el que blasfeme el nombre del Señor ciertamente ha de morir. Toda la congregación ciertamente lo apedreará, tanto el extranjero como el nativo. Cuando blasfeme el nombre, ha de morir. Entonces, estos cuates bien obedientes a la ley, ¿qué es lo que hicieron? Fueron y lo apedrearon. Lo empezaron a golpear con las piedras más grandes que encontraron. Pero nos da otro dato interesante. Dice también, y los echando fuera de la ciudad comenzaron a apedrearlo, y los testigos, dice, pusieron sus mantos a los pies de un hombre, de un joven llamado Saulo. Estos testigos son importantes aquí, porque en primer lugar son testigos falsos, pero también cumplen la ley de Dios al pie de la letra. Eso es interesante, o la ley de Moisés. Si buscas Deuteronomio capítulo 13, versículo 1 al 10, dice así: si se levanta en medio de ti un profeta o soñador de sueños y te anuncia una señal o un prodigio, y la señal o el prodigio se cumple, acerca del cual él te había hablado, diciendo: vamos en pos de otros dioses, a los cuales no has conocido, y sirvámoslos, no darás oído a las palabras de ese profeta o de ese soñador de sueños, porque el Señor tu Dios te está probando para ver si amas al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. En pos del Señor su Dios, ustedes andarán, a Él temerán, guardarán sus mandamientos, escucharán su voz, le servirán y a Él se unirán. Pero a ese profeta o a ese soñador de sueños se le dará muerte, por cuanto ha aconsejado rebelión contra el Señor tu Dios, que te sacó de la tierra de Egipto y te redimió de casa de servidumbre, para apartarte del camino en el cual el Señor tu Dios te mandó andar. Así quitarás el mal de en medio de ti. Si tu hermano, el hijo de tu madre, o tu hijo, o tu hija, o la mujer que amas, o tu amigo entrañable, te invita en secreto diciendo: vamos y sirvamos a otros dioses, a quienes ni tú ni tus padres han conocido, de los dioses de los pueblos que te rodean, cerca o lejos de ti, de un término de la tierra al otro, no cederás ni le escucharás, y tu ojo no tendrá piedad de él. Tampoco lo perdonarás ni lo encubrirás, sino que ciertamente lo matarás. Tu mano será la primera contra él para matarlo, y después la mano de todo el pueblo. Lo apedrarás hasta que muera, porque él trató de apartarte del Señor tu Dios, que te sacó de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre. Deuteronomio 17, 1 al 7. No sacrificarás al Señor tu Dios buey o cordero que tenga defecto o alguna imperfección, porque es cosa abominable al Señor tu Dios. Si en medio de ti, en cualquiera de las ciudades que el Señor tu Dios te da, se encuentra un hombre o una mujer que hace lo malo ante los ojos del Señor tu Dios, violando su pacto, y que haya ido y servido a otros dioses, adorándolos o adorando al sol o a la luna o a cualquiera de las huestes celestiales, lo cual yo no he mandado, y se te lo dicen y has oído hablar de ello, harás una investigación minuciosa, y si es verdad y es cierto el hecho que esta abominación ha sido cometida en Israel, entonces sacarás a tus puertas a ese hombre o esa mujer que ha cometido esta mala acción, y lo apedrearás, al hombre o a la mujer, hasta que mueran. Al que ha de morir se le dará muerte por la declaración de 2 o 3 testigos. No se le dará muerte por la declaración de un solo testigo. La mano de los testigos caerá primero contra él para darle muerte, y después la mano de todo el pueblo. Así quitarás el mal de en medio de ti. Entonces, los primeros que tenían que comenzar con la muerte de Esteban, según la ley, eran los que habían testificado en contra de él. Y después que los testigos comenzaban, ahora sí todo el pueblo venía y podría apedrearlo. Y es por eso que estos testigos, sabiendo lo que va a pasar, venga un joven llamado Saulo, del cual ya en los próximos meses vamos a seguir hablando acerca de Saulo, le encargan sus ropas, y mientras lo apedreaban, dice, Esteban invocaba al Señor y decía: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Cayendo de rodillas, clamó en alta voz: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Habiendo dicho esto,
durmió. Entonces, estos hombres, estas mujeres, eran muy observadores de la ley de Dios. Hasta para matar a alguien, hasta para asesinar a alguien, eran bien rigurosos en seguir la instrucción. Pero esos testigos, que alguien no podía ser condenado solamente por la palabra de un testigo, sino que tenían que ser 2 o 3 testigos, esos testigos eran falsos. Aún sobre eso, ellos asesinaron a Esteban. Y vemos a un Esteban muriendo y tomando la actitud de su maestro. En tus manos encomiendo mi espíritu, dijo el Señor Jesús. Y lo mismo dijo Esteban. Perdónalos porque no saben lo que hacen, dijo Jesús. Y él dijo, no les tomes en cuenta este pecado. Las mismas palabras, la misma actitud. Una muerte injusta. Apedreado y asesinado como un delincuente, como un transgresor de la ley de Dios. Era un siervo del Señor que estaba muriendo, que respondió al igual que su maestro. ¿Estamos dispuestos a sufrir? Híjole, ¿estamos dispuestos a tomar la misma actitud de nuestro maestro cuando el sufrimiento venga sobre nosotros? Necesitamos imitar la actitud del Señor Jesús. ¿Es difícil? Claro que sí es difícil. Juego fútbol y me pegan una patada y yo le doy 3. Ahora imagínate si alguien me persigue injustamente, el deseo va a ser el mismo. Pero Jesús no fue así. Esteban no fue así. Él cumplió su llamado. Y hoy seguramente está en la presencia del trono de Dios, gozando de la presencia de su Señor, mirando al Cordero cara a cara y seguramente postrado delante de Él, con un agradecimiento infinito, con un corazón derramado en adoración delante del Cordero que fue inmolado. Y ese mismo Cordero fue inmolado por nosotros. Es la misma adoración que le debemos a nuestro Dios, a nuestro Salvador. Esteban murió, nosotros vamos a morir igual, posiblemente no martirizados como él, pero cuando llegue el día de nuestra muerte, ¿qué es lo que va a haber en nuestros corazones? Seguridad, porque eso es lo que hace Jesús. ¿Por qué Esteban murió mirando al cielo? Porque sabía quién lo esperaba después del sufrimiento, porque sabía quién lo esperaba después de la muerte. ¿Lo sabes tú? ¿Sabes quién te espera después de la muerte? Necesitas mirar al cielo y mirar a Jesús en toda su gloria. Es nuestra única y suficiente seguridad. Solamente en Él confiamos. Cuando estés en peligro, cuando estés sufriendo, solamente recuerda esto. Acuérdate del Señor. Acuérdate de tu Señor. Él es nuestra vida y Él es nuestra muerte. Él es nuestra resurrección asegurada si hemos creído en Jesús. Si no, es hoy. Mira a Cristo. Cree en Jesús. Él murió por tus pecados. Nadie más puede hacerlo. Tú mismo no puedes. Solo Jesús es el Salvador. Vamos a orar. Padre, queremos darte gracias por este libro de los Hechos, por esta historia de Esteban que tú nos dejaste escrita para que podamos aprender de ella, para que podamos imitar esta actitud, no solamente de Esteban, sino del Señor Jesucristo, nuestro Salvador, porque Él es el único que nos da seguridad, es el único que nos da esperanza, aún en los momentos de más grande e inmenso dolor, Señor. En sus manos queremos abandonarnos en los momentos buenos y también en los momentos malos y en los momentos peores de nuestras vidas, Padre. Porque Él nos da seguridad que aunque aquí sufrimos y aunque aquí la vida sea muy complicada en este mundo caído, sabemos que cuando la muerte nos alcance, ella ya no tiene victoria sobre nosotros, Señor, porque cuando volvamos a abrir nuestros ojos, miraremos al Cordero cara a cara. Aquel Cordero que derramó su sangre
por nosotros, en nuestro favor, para nuestra salvación, Señor. Te damos gracias y glorificamos tu santo nombre, deseando que ese nombre tuyo sea extendido por todos estos lugares en donde no te conocen, Señor. Que su nombre resplandezca en medio de esta oscuridad, Padre. Te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén.